10:02 de la mañana damos inicio a esta primera jornada informativa aquí en JNE Noticias. Vamos a comenzar rápidamente con nuestra información. Es que el Pleno del Congreso aprobó el día de ayer el adelanto de elecciones para abril del 2024. Queda pendiente en una segunda legislatura ratificar esta decisión. Veamos la nota. El Pleno del Congreso aprobó el miércoles, tras 2 horas de debate y con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, el dictamen que propone el adelanto de las elecciones generales para abril del 2024, ante la situación de crisis política que vive el país. Este texto, presentado por el parlamentario Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, reúne la iniciativa que presentó la presidenta Dina Boluarte y otras 4 propuestas que ya habían sido alcanzadas anteriormente al Congreso. Así, se aprobó que Boluarte se mantenga en funciones solo hasta el 28 de julio de 2024 y los congresistas e integrantes del Parlamento andino hasta el 26 de julio del mismo año. En consecuencia, ha sido aprobada la Ley de Reforma Constitucional que modifica la duración del mandato de la Presidenta de la República, congresistas y parlamentarios andinos y establece el proceso electoral, elecciones generales 2023. Señores congresistas, en atención al número de votos alcanzado y en ejercicio de la potestad que la Constitución Política del Perú le reserva al Congreso de la República, en el artículo 206, el texto de reforma constitucional será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria. Cabe precisar que con ello se ha superado una primera etapa de la propuesta de adelanto de elecciones al 2024, pues será en una segunda legislatura que comenzaría en marzo del 2023, donde se ratifique esta reforma constitucional con al menos 87 votos a favor. Luego de este procedimiento, se podrá hacer la convocatoria a elecciones generales. El 16 de diciembre pasado, el Congreso rechazó también un primer dictamen que propuso el adelanto de las elecciones para diciembre de 2023. No obstante, el congresista Eduardo Salguana pidió reconsiderar esta votación, misma que se produjo el martes 20, donde, finalmente, se aprobó la iniciativa de adelanto de elecciones para abril del 2024. El presidente del Congreso, José Williams, por su parte, informó que la presente legislatura irá hasta el 31 de enero de 2023, por lo que será después de esta fecha donde se podrá ratificar la propuesta del adelanto de elecciones generales para el año 2024. Bien, y precisamente sobre este tema queremos ampliar la información con un cronograma. Y es que, como recordarán, en abril del 2024 es la elección que se aprobó en la primera legislatura del Pleno del Congreso. Habían 2 escenarios, uno para el 2023, diciembre del 2023, y otro para abril del 2024. El segundo escenario es que ha sido aprobado, la cual fue la propuesta del Ejecutivo. Así que vamos a ampliar la información y ahí precisamente lo vemos en pantalla. La primera legislatura, ¿no? El 2022-2023, vemos que en la primera votación para la reforma constitucional, aquí se señala también que se podrían aplicar nuevas reformas, tanto políticas como electorales. Eso es lo que habían dicho algunos especialistas con respecto a este tema. Así que comienza en diciembre del 2022. Segunda legislatura, como bien señalé, se estaría viendo en enero, febrero o marzo, ¿no? Recordemos que inicia la segunda legislatura el 1 de marzo del 2023. Sin embargo, se podría adelantar, por eso damos esa figura de enero, febrero o marzo en este caso, ¿no? Que sería la segunda votación que el Congreso de la República estaría ratificando la decisión que ya se tomó para las elecciones de abril del 2024. Y bien, como lo dije, ahí sería, estamos viendo en pantalla, 365 días antes, donde se cerraría el padrón electoral. Recordemos también que el padrón electoral se cierra un año antes, por eso en abril del 2023 estaría cerrando este padrón electoral, lo cual lo ve el RENIEC.
Ahora vemos el escenario de julio del 2023, 270 días antes, que sería la convocatoria de las elecciones. Si bien ya se aprobó en la primera legislatura, ahora esperemos que en la segunda legislatura se ratifique esta decisión y la convocatoria sería en julio del 2023, como bien se señaló, 270 días antes de la primera vuelta de las elecciones. Y finalmente la jornada electoral, la primera vuelta se estaría dando en el 2024, como bien se ha señalado. 10 y 9 de la mañana nosotros continuamos con más información electoral y de coyuntura. Y como bien lo señalé antes de ir a la pausa, tenemos un comunicado del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que precisamente ahí lo vemos en pantalla. Se señala lo siguiente: el vocero de una organización política ha propuesto ante la Comisión de Constitución del Parlamento como parte indispensable de las decisiones para adelantar las elecciones que las autoridades electorales, vale decir, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, deben ser cesadas. Como se conoce por todos, constitucionalmente las autoridades electorales no las designa el Parlamento y su autonomía se encuentra reconocida por la Constitución peruana. Así, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y los miembros del Pleno son elegidos conforme a los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 179. Ya saben que la OMPE, el RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones son organismos autónomos según el artículo 182 y 183. Cabe recordar que por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema electoral se haya protegido respecto a las injerencias de todo tipo, en especial del orden político. También se ha señalado que aquella pretensión implica que el Congreso haya injerencia indebida en la autonomía de los organismos electorales y afecte su funcionamiento. Ojo ahí, lo que constituye un grave atentado contra la administración y la justicia electoral en el Perú. También señaló que una intervención ilegal en el sistema electoral mediante una ley con nombre propio es además notoriamente inconstitucional. Ahí repito, inconstitucional. Creemos pertinente que esta situación debe hacerse de conocimiento de la comunidad nacional e internacional, dado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó respecto del presidente del Jurado Nacional de Elecciones la medida cautelar, disponiendo que el Estado garantice la continuidad de la labor del presidente del JN en sus labores, sin ser objetos de amenaza, hostigamiento o actos de violencia en ejercicio de sus funciones. En consecuencia, este intento de comprometer al Congreso en un acto abiertamente inconstitucional, que podría ser bajo el argumento de incorporación de reformas constitucionales u otra fórmula, en los días posteriores, entendemos no puede ni debe ser aceptado. Bien, y precisamente sobre este tema vamos a ampliar la información con la siguiente nota, según lo señalado por el ex jefe de la OMPE, el señor Fernando Tuesta Soldevilla. Veamos. Fernando Tuesta, politólogo de la PUC, manifestó que no es facultad del Congreso de la República destituir o remover a las autoridades electorales de nuestro país. En realidad, acá hay muchos que hablan y pocos conocen, y eso es irresponsabilidad. Los únicos que pueden remover al jefe de la OMPE es la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, ex Consejo Nacional de la Magistratura. El Congreso de la República no los puede destituir. Eso en primer lugar, pero lo más importante, Pamela, es que en realidad es seguir con la narrativa del fraude que tanto daño ha hecho a los procesos electorales y organismos electorales, de tal manera que una franja de ciudadanos se ha creído ese cuento que no tiene asidero. Asimismo, Tuesta explicó que para realizar un proceso electoral existen etapas y procedimientos que se deben respetar. A la precariedad de nuestra democracia tenemos que quieren golpear al árbitro. Y sobre normas que han manipulado, malinterpretado, deformado. Pero regresando a tu pregunta, un proceso electoral en el diseño peruano
en lo que ha sido la historia peruana, solo se hace, repito, en más o menos un año. Por otro lado, José Naupari indicó que el Parlamento no tiene la facultad de retirar a titulares de organismos autónomos. Legal y constitucionalmente el Congreso no puede remover autoridades. Y no solamente no puede, sino que no debería. ¿Por qué? Porque los congresistas, ¿de dónde provienen? De organizaciones políticas. Los congresistas, ¿de dónde provienen? De una elección popular. ¿Y a quién está a cargo del ROP? El jurado. El jurado, exacto. Bueno, es un órgano, pero igual termina estando a cargo del jurado como entidad. Y continuando con esta información, le comentamos que la Asociación Civil Transparencia señaló a través de su cuenta de Twitter el rechazo a la propuesta presentada ayer por Renovación Popular, que buscaba el cese de los jefes de OMPI y RENEC, así como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Poco antes que se reanudara el Pleno del Congreso, se presentó una disposición que en el fondo condicionaba el voto del Partido Renovación Popular a favor del adelanto de elecciones generales solo si se destituían a dichas autoridades electorales. En este sentido, Transparencia sostuvo que ello solo afectaría gravemente la integridad de las próximas elecciones generales. Finalmente, esta propuesta no logró ser incluida en el debate del Congreso y se aprobó únicamente el adelanto de elecciones generales para abril del 2024. Estamos en vivo, son las 10:15 de la mañana. Continuando con la información, les comentamos que el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, señaló en el Congreso que la ciudadanía podrá votar las elecciones primarias en las organizaciones políticas para definir a sus candidatos. Recordemos que es la primera vez en la historia que estarían celebrando las elecciones primarias de realizarse, donde los ciudadanos, como bien señalé, podrán escoger a sus candidatos. Veamos la nota. En el marco del adelanto de elecciones generales, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, enfatizó que una de las jornadas a realizarse son las elecciones primarias, las mismas que son indispensables y que además contemplan la participación de los ciudadanos que votarán. Por ello, se debe tener la franja electoral, ya que muchos precandidatos podrían no ser tan conocidos. Evaluar la pertinencia de poder tener franja electoral para las elecciones primarias, porque vamos a tener precandidatos que no necesariamente son conocidos por la ciudadanía y la ciudadanía en su conjunto saldrá a votar por los candidatos en las primarias. De la misma forma, Corbeto reafirmó que la democracia interna exige primarias y ya se dejaron de hacer 2 veces en los últimos procesos electorales, ello debido al contexto, pero hoy es imperante su realización. Estas elecciones requieren necesariamente de que exista democracia interna. Y la democracia interna hoy por ley exige primarias. Ya hemos dejado de hacer de las primarias para hacer internas 2 veces. Y hay una necesidad de reconectar a la representación política con la ciudadanía. Las internas solo eran una solución para el escenario de COVID. Fueron una solución para un momento en donde no había tiempos. Pero recuerden que las internas partidarias tuvieron 5% de participación de la militancia en el 2020 y en el 2022 entre 8 y 10% de la militancia. Es por eso que es de suma importancia poder hacer las primarias. Para llegar a las primarias son 9 meses, señor presidente. Finalmente destacó el compromiso de los organismos electorales para la realización de las elecciones generales, ello según establezca el Congreso sobre cuándo sería la convocatoria. Quiero reafirmar el compromiso de los organismos electorales de poder realizar las elecciones que surjan de las reformas, de considerarlo ustedes pertinentes de aprobar y de la integridad de las mismas. Los organismos electorales estamos absolutamente comprometidos con hacer el proceso electoral dentro del marco normativo vigente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Como se sabe, el día de ayer, con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, se aprobó las elecciones para abril del 2024.
acerca de este tema vamos a conversar con el señor Roy Mendoza, abogado especialista en Derecho Electoral. ¿Cómo está usted? Tenga muy buenos días. Buenos días, Lisette, y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar hoy aquí con nosotros. Como se sabe, se aprobó un adelanto de elecciones para abril del 2024, un panorama que se ha cambiado porque al inicio se estaba conversando acerca de unas elecciones para el 2023, ¿no? A diciembre, si más no me equivoco, del 2023. Ahora, esto de acá cambia todo ya el panorama. Se podría decir que ya se podrían hacer más reformas, permite ahora al nuevo cronograma electoral poder cumplirse. ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, en primer lugar veo que el Ejecutivo ha podido hacer prosperar su propuesta, ¿no? Porque la propuesta inicial del Ejecutivo, desarrollada en el Congreso por el Ministro de Justicia, habría sido precisamente elecciones en abril del 2024. De modo que esas elecciones del 2024, en abril del 2024, planteadas así, permitiría a su vez la introducción de reformas tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito legal para perfeccionar el proceso electoral, claro, y finalmente lograr, como ya se ha venido mencionando en el Congreso, ¿no?, un proceso electoral con una oferta de calidad. Entonces, veo positivo, ¿no? Lo veo positivo para el Ejecutivo y a su vez positivo también para los organismos electorales, quienes van a poder desarrollar un proceso electoral con normalidad, sujeto a los plazos establecidos y previstos en la ley electoral. Claro, ahora esto también se tiene que reafirmar en la segunda legislatura que esperemos, ¿no?, se pueda adelantar, porque tengo entendido que sería para el 1 de marzo, pero se podría adelantar. Entonces eso significa que tiene que reafirmarse en segunda votación estas elecciones para abril del 2024. Entonces esto quiere decir que el cronograma electoral, como usted bien lo ha señalado, permite para que se puedan hacer reformas tanto políticas como reformas electorales. Vale decir, esto también incluye las elecciones primarias. Claro, ¿no? Porque las elecciones primarias, como bien se sabe, ya habían sido reguladas para las elecciones del 2021, sin embargo fueron suspendidas. Así también fueron suspendidas para las elecciones del 2022. Recordemos que la legislación electoral obliga a pasar por primarias a los candidatos a la presidencia, a los parlamentarios, a los gobernadores regionales y alcaldes, ¿no? Entonces, ya con este plazo extendido, se podría realizar muy bien las primarias, ¿no? Y sería la primera experiencia. Solo se debería tener en cuenta que por parte del Congreso tendría que regularse de mejor forma estas primarias para tener reglas claras sobre ellas, no tener problemas en su aplicación, como sucedió eventualmente en el proceso que hemos pasado respecto, por ejemplo, de la paridad horizontal. Entonces, cuando las normas no son claras, acarrean problemas. Entonces, las primarias, por ser la primera experiencia, un modelo que se ha importado, ¿no?, de Argentina, tendría que darse mayor claridad y de repente propiciar mayor información a las decisiones políticas para que no haya inconvenientes en su aplicación. Claro, porque recordemos que sería la primera vez en la historia con respecto a estas elecciones donde el ciudadano va a poder elegir a su candidato tanto para la presidencia. Ahora le pongo otro escenario, otro panorama. ¿Qué pasaría si no se llega a alcanzar en la segunda legislatura a los 87 votos? ¿Se convoca referéndum? Claro, el artículo 206 de la Constitución nos dice que tendría que aprobarse una reforma constitucional, ¿no?, con el voto mayor a 2/3, que son 87 votos, en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. De no alcanzarse en esta segunda legislatura, tendría pues que someterse al referéndum, y eso ya lo decide el Congreso. Perfecto. Ahora, ¿cuál cree usted que son las elecciones que con urgencia deben verse en el tema de reformas, tanto políticas como electorales? ¿Cuáles deberían tocarse ahora que hay mucho más tiempo, ¿no?, que es abril del 2024? Claro, pero recordemos que precisamente se ha ampliado la legislatura para discutir, ¿no?, algunas reformas
sobre todo constitucionales. Y en el ámbito electoral tendríamos hasta abril, ¿no? Porque ya comenzaría a operar el principio de intangibilidad electoral. Principio que a su vez también en elecciones pasadas había sido flexibilizado. Si bien es cierto, la norma te dice un año antes, o puedes regular hasta un año antes del día de las elecciones para que a su vez estas normas puedan tener efectos en este proceso, ¿no? Hemos visto que en elecciones anteriores ese plazo se redujo a 6 meses, ¿no? Con lo cual también podría muy bien el Congreso hacer esa modificatoria transitoria y darse más tiempo para las reformas electorales que sean pertinentes. En el ámbito constitucional, lo que se está planteando son dos cuestiones, ¿no? La bicameralidad y la reelección de congresistas. La bicameralidad, tengo entendido que ya ha sido discutida, ya ha sido aprobada con 71 votos, y esto ha merecido un recurso de reconsideración para volverse a discutir, ¿no? Porque, como tú bien has señalado anteriormente, si no se aprueba con 87 votos, se va al referéndum. Entonces, si tienes 71 votos que han aprobado el retorno a la bicameralidad, ¿no? Y tienes un recurso de reconsideración, significa que estás buscando alcanzar los 87 votos en una primera legislatura y en una posterior los 87 que exige la norma, de tal forma que te evitarías el referéndum. Eso es en cuanto a la bicameralidad, que también, tengo entendido, recoge la propuesta de reelección, ¿no? Entonces, si se da la bicameralidad, habría reelección de diputados, habría reelección de senadores. Y en el ámbito electoral pasa por, de repente, introducir normas transitorias a las leyes para poder flexibilizar. Por ejemplo, la norma me dice, la ley de organizaciones políticas me dice que solo participan en primarias aquellos afiliados que tengan un año de afiliación a la convocatoria de elecciones. La convocatoria de elecciones, de aprobarse en una segunda legislatura, se estaría dando en julio de 2023. Entonces, los que podrían participar en elecciones primarias van a ser los que están afiliados a julio de este año. Entonces, eso también como que reduce la oferta política, ¿no? Y a su vez también... Claro, pero haberse ampliado las elecciones para el 2024 sí permitiría la inscripción de nuevos partidos, porque recordemos que son 12 los partidos que ya están inscritos, 15 en proceso de inscripción, y también permitiría, como bien señalé, que más partidos se puedan inscribir, entonces habría como que más oferta política. Claro, eso justo iba a entrar ahí en cuanto a los partidos que están en vías de inscripción, pero los que ya están inscritos se sujetan a esta norma vigente, ¿no? Sus afiliados que tengan un año de afiliación al momento de la convocatoria pueden participar en primarias. Eso es lo que no dice la ley. Ahora, distinto va a ser con los partidos que están en vías de inscripción, y que este plazo ampliado, ¿no? Permite, sí, lograr la inscripción de estos partidos y a su vez participar en el futuro proceso electoral. Muy bien, muchísimas gracias por habernos aclarado este panorama, por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Y gracias a usted, Luis, por la invitación, y dispuesto a cualquier otra pregunta u otra invitación. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a usted. Nosotros hemos conversado con Roy Mendoza, abogado especialista en Derecho Electoral. Ya veremos más adelante qué es lo que nos depara en el Poder Legislativo con la segunda votación, que si bien se podría adelantar al 1 de marzo. Es momento de ir a una pausa y retornamos. A 10:29 de la mañana nosotros continuamos con más información electoral y de coyuntura.
Y ahora le comentamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió el día de ayer con distintas autoridades peruanas a raíz de la crisis política y la oleada de protestas que vive nuestro país desde la asunción a la presidencia de Dina Boluarte. De esta manera, la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encabezada por su secretaria ejecutiva, Tania Renaud, sostuvo encuentros con los titulares del Ministerio de Defensa, Interior, Justicia, así como la Defensora del Pueblo, Eliana Rebollar. Asimismo, esta visita técnica, los miembros de la comisión conversaron con activistas de derechos humanos, periodistas y representantes de las organizaciones estudiantiles, campesinas e indígenas que se resultaron afectadas durante las represiones estatales de las últimas semanas. Y cambiando con esta información, les comentamos que la presidenta Dina Boluarte designó como nuevo premier a Alberto Otárola. En tanto asume el Ministerio de Defensa en su lugar Jorge Chávez Cresta. Veamos la nota. Señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Alberto Otárola, quien hasta hace unos días fue ministro de Defensa, juró como presidente del Consejo de Ministros esta mañana en reemplazo de Pedro Angulo, que fue retirado del cargo por la presidenta Dina Boluarte, esto en el marco de las manifestaciones en el país que han dejado fallecidos y heridos. El nuevo premier es abogado graduado en la Universidad de San Martín de Porres de Lima, con experiencia en Derecho Constitucional y Laboral. Asimismo, fue agente de Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se desempeñó como profesor principal de la Academia de la Magistratura de San y en la Universidad de Lima, asimismo en la Escuela Superior de la Marina de Guerra del Perú. Cabe destacar que el nuevo premier fue abogado de la actual presidenta Dina Boluarte. En tanto, en la cartera de Defensa juró como nuevo titular Jorge Chávez. De la misma forma, como ministro del Interior se integra Víctor Rojas Herrera y Óscar Becerra jura como ministro de Educación. Entre los titulares ratificados en el cargo, José Tello continúa como ministro de Justicia. 10:32 de la mañana, llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en JNE Noticias. Lo dejamos con imágenes de Madre de Dios. Conmigo será hasta el día de mañana.